Hola, me llamo Lola y la historia que voy a contarles es bastante triste, pero quiero compartirla con ustedes porque creo que tiene un mensaje importante. Todo empezó cuando tenía 3 años. Mi mamá descubrió que mi papá la había engañado varias veces, así que al final decidieron que lo mejor era separarse. Principalmente viví con mi mamá y tan solo veía a mi papá a veces. Tanto mi papá como mi mamá eran policías, pero mi papá se jubiló primero. Para entonces mi papá ya estaba en su tercer matrimonio con una buena mujer. Y debo añadir que había estado casado antes de casarse con mi mamá, y hasta tenía otra hija. Me encantaba visitarlo a él y a su nueva esposa, pero después se mudaron al otro lado del país a otro estado. Me encantaba ir a verlo, pero era muy joven para notar lo que estaba pasando. Al crecer todo se volvió muy claro. Mi papá estaba mucho más interesado en su vida amorosa que en mí. Cuando me di cuenta, empecé a tratar de demostrarle que esto no me gustaba nada. Ya tenía un padrastro genial, así que sería su pérdida si le daba prioridad a su vida amorosa en vez de a mí. Mi papá se divorció otra vez y se mudó de nuevo a nuestro lado del país, pero raramente lo veía ya que siempre estaba en sus viajes de negocio al extranjero. Fue entonces cuando me contactó para decirme que estaba construyendo una casa en el mismo pueblo en el que vivíamos mamá y yo. Un día me invitó para que conociera a su nueva novia, Ana. O al menos yo pensé que ella era su novia. Estaba muy emocionada por conocerla y ver a mi papá. Pero cuando llegué me dio la noticia de que se habían casado en secreto. Estaba furiosa. ¿Cómo pudo haberse casado sin decírmelo? Después me dijo que mi nueva hermanastra, Dora, se mudaría con ellos y que además tenía un hermanastro. No quería volver a perder a mi papá de nuevo, así que hice un esfuerzo por conocer a mi nueva madrastra. Mi mamá y mi padrastro habían planeado un viaje para ir a la graduación de su hijo, y se suponía que yo iría con ellos, pero deseaba quedarme y pasar tiempo con mi papá y su familia. Justo cuando planeaba irme y quedarme con ellos, le dijeron a mi papá que tenía que viajar al extranjero. Mi mamá dijo que yo todavía podía ir con ellos a la graduación, pero decidí que esta era la oportunidad perfecta para pasar tiempo a solas con mi nueva madrastra. Después de 2 días con ella, estaba en casa de una amiga y mi madrastra vino a recogerme. Me subí al auto y noté que había olvidado mi collar en la casa, así que le pedí por favor si podíamos regresar tan solo un momento. Me bajé del auto, fui por el collar y luego volví y nos fuimos a casa. Esa noche mi hermanastra Dora me dijo que cuando fui por mi collar, Ana le había dicho que cerré muy fuerte la puerta del auto y que se había enojado por eso. No supe qué pensar. ¿Cómo es que se podía enfadar por algo tan pequeño e insignificante? No me lo podía sacar de la cabeza, así que decidí ir con ella y decirle que, si yo había hecho algo que le molestó, podía decírmelo. Ella entonces se ofendió y llamó a mi papá y le dijo que yo le estaba faltando al respeto. No podía creerlo. Para no hacerla más larga, terminé volviendo a casa de mi mamá y mi prima vino para cuidarme. Después pasaron 2 años y llegó el día de mi graduación del bachillerato. A pesar de que nuestra relación no era muy buena, invité a mi papá a venir. Un poco después de mi graduación, descubrí que mi papá había usado mi graduación como excusa para volver a nuestra ciudad. Pero en vez de venir, había ido a una convención de motociclistas. Me enojé tanto que tanto él como su esposa dejaron de ser parte de mi vida. 3 años después, supe que mi papá tenía cáncer bucal y decidí ir a visitarlo. Llevé a mi prometido para que lo conociera. No era solo debido al cáncer que quería verlo otra vez. Me di cuenta de lo importante que era reparar nuestros lazos antes de empezar mi propia familia.
Él me dijo que se había separado de Ana y que solo su otra hija y un vecino se encargaban de cuidarlo. Me sentí muy mal por él y culpable por no contactarlo por tanto tiempo. Después de unas semanas de haberlo visto, lo invité a mi boda. No se presentó. Estaba devastada y en ese momento decidí que no valía la pena. Me rendí en tratar de tener una buena relación con él. Un tiempo después me preparaba para empezar mi vida como esposa en Texas. Después de un mes de mudarnos, recibí una carta en el correo que iba dirigida a mi papá. Lo contacté sin muchas ganas y antes de que me diera cuenta ya le estaba preguntando por qué no había ido a mi boda. No me esperaba lo que sucedió después. Él empezó a llorar y a decir que no sentía que era digno de asistir y que le daba vergüenza por haberme decepcionado tantas veces. Después me dijo que el día después de mi boda había vencido al cáncer. Me dijo que me amaba y que me extrañaba. Después de esa llamada hablamos todos los días, hasta 3 meses después cuando el 3 de diciembre recibí la trágica noticia. Mi papá había muerto al ser atropellado. Yo estaba completamente desconsolada y lo sigo estando. Ya han pasado 4 años y no pasa un día sin que piense en mi padre al desear que pudiera conocer a mis hijos. Estoy muy agradecida de haberle podido decir a mi padre lo mucho que lo amaba antes de perderlo. Eso me consuela. Y, papá, sé que no fuiste perfecto, pero ten la seguridad de que te amo y te extraño todos los días. ¿Cómo es tu relación con tus padres? Compártelo con nosotros en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte a este canal.